chicas que están mirando del otro lado? Que se conecten, que lo compartan, que lo pongan en sus estados, que copien el enlace y lo pongan en los estados de WhatsApp, que lo pongan en Facebook, que se lo manden que manden algún mensaje personal de alguien, algún contacto que quizás nunca escuchó hablar de Dios o le estás hablando, no es mejor oportunidad esta que compartirle el enlace, que vamos a transmitir un mensaje poderoso. Buenísimo, Y sí, que la vayan verdad. a la página, que no se olviden de ir Bien, a la página de Unidas en Oración, que se suscriban y van a poder ver los videos y también van a poder compartir la página a quienes quieran y pueden ser parte, que los inviten a que se suscriban. Cada mensaje está subido ahí. así es, así es. También creo que ya estamos en YouTube también, así que lo pueden encontrar en ese lugar a todos los programas que vamos teniendo, ¿sí? Así que bueno, qué lindo que hoy comparte con nosotros también Natalia, ¿sí? En esta oportunidad, así que te damos la bienvenida, Nati. Así que bueno, acá estamos hablando, hoy vamos a hablar un poquito sobre la frustración, ¿sí? La semana pasada se hizo bastante extenso, se hizo un momento bastante fuerte, ¿no? Donde veíamos cómo Dios nos ministraba en cuanto a esto, y creemos que hay muchas situaciones en las cuales nosotros llegamos a estar, como lo estaban en ese momento Marta y María, ¿no es cierto?, encontrándonos frustradas. ¿Qué dicen, chicas? Una de las cosas que decía la semana pasada es que nos frustramos por un montón de situaciones, pueden ser pequeñas, grandes, pero vivimos constantemente frustrándonos. Tiene que ver qué hacemos con esa frustración. Wow, exacto, exacto. Bueno, una de las cosas que quiero volver a leer es lo que es la frustración, porque desde ahí es que uno va comprendiendo y por ahí reconociendo lo que vivimos, ¿no? Dice que la frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, ¿no? Es sentir la imposibilidad, el saber que ya no hay nada que hacer sobre esta situación, ¿no? Es perder la fe, ¿no es cierto?, en cuanto a eso. Encontraba hoy otra cosa que tenía que ver con la frustración y dice, perder todas las expectativas, ¿sí? Y expectativa quiere decir esperanza, ¿no? Esperanza de hacer o de obtener algo. Entonces, frustración. Estamos hablando entonces de que perdemos todas expectativas. O sea, no hay expectativa, no hay una esperanza de que esto se pueda lograr, ¿no es cierto? Y hay situaciones, nombrábamos los otros días, que puede ser en nuestra economía, en nuestro matrimonio, ¿no es cierto?, en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual, porque nos pasa, ¿sí? O tal vez en el nivel de ser mamá, en el área de ser mamá, o en el área de ser mujer, como mujer, en muchas áreas nuestras, nos sentimos tal vez muchas veces frustradas, ¿sí? Pero de eso es lo que vamos a continuar hoy hablando. Decidimos continuar hablando el día de hoy porque la verdad que veíamos cómo nos encontraba y nos ministraba el Señor en cuanto a esto, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos, si bien seguimos hablando de la frustración, pero vamos a enfocarnos cómo podemos salir de esto, ¿no es cierto? Pero sí me gustaría que podíamos hablar un poquito más sobre la frustración, sobre algún testimonio o algo, algún ejemplo. Mica, ¿no querés darnos algún ejemplo? Algo en cuanto a la frustración o algo que hayas vivido. Sí, bueno, yo soy una persona, algo que te puede llevar a la frustración es querer tener el control de absolutamente todo, ¿no? Soy una persona inflexible y por ende eso me lleva a tener momentos de frustraciones casi todo el tiempo. Entonces creo que cuando nos encontramos y cuando leía un estudio de la frustración, veía eso y dije, ¡oh! Con razón, ahí entendí muchas cosas, ¿no? ¿Por qué me altero? Porque dice que la frustración te puede llevar a que pierdas la memoria, puede ser que te vuelvas ansioso, que aunque te quedes difónico, tener arranques de ira, todo eso genera la frustración cuando no la sabemos manejar. En mi caso me pasó todo, pero nunca lo había puesto como si fuera que eso era frustración. Yo digo, bueno, frustración es, bueno, me enojo o me fastidia que no me salió algo que yo quería hacer. Pero claro, en realidad creo que lo que más me frustro son en las cosas cotidianas, qué sé yo, si quiero ser, me ha pasado de
de imaginarme que un bizcochuelo sabe de tal manera y cuando no sale así, yo ya digo enseguida, es una porquería, salió horrible. Y la gente que me conoce sabe que soy así, o sea, recontra extremista en un montón de cosas. Entonces me considero una persona que se frustra todo el tiempo, pero porque soy muy rígida o muy, me han dicho dogmática, muy estructurada en un montón de cosas. Entonces creo que en un montón de ámbitos nos podemos sentir frustradas. Más como mujeres, ¿no? Siempre buscamos que todo salga perfecto. Así sea un guiso o un bizcochuelo, como di el ejemplo, ¿no? Exacto. Eso es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Que hay cosas cotidianas y cosas chiquitas como estas, como por ejemplo el no poder hacer o realizar como uno quiere una comida o un arreglo en la casa o algo. Pero si esas cosas pequeñas nos llevan a sentir esta frustración, imagínense las cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? Cosas que de repente uno vive, no podemos negar de que uno vive, hoy vemos en la vida, ¿sí? Cómo matrimonios se van disolviendo, cómo familias se van disolviendo, o personas que tienen decesos por la misma enfermedad, ¿no es cierto? Llegan a la muerte sin haber encontrado una solución, o llegan a empeorar en su salud por no encontrar una solución, ¿no es cierto? Y entonces, si uno se frustra con cosas pequeñas, ¿cuánto más en esto, no? Veíamos que Marta y María, veíamos cómo estaba llena en su corazón de enojo, de frustración en cuanto al Señor, porque no habían llegado a tiempo, porque ya su hermano había muerto de su enfermedad, y ellos empezaron a hablar todo lo que había en su corazón, ¿no es cierto? Y mostraban la frustración que estaban teniendo. Ellos creían que ya no había más nada por hacer. Y muchas veces estamos en esta situación, ¿no? De creer que ya no hay nada por hacer. Pero lo que queremos ver en medio de esta palabra, ¿sí? O de esta charla, en cuanto a la frustración, es que es un sentir, es una emoción. Esto no quiere decir que sea como uno lo ve o como uno está sintiendo. Una cosa es atravesar por esto y otra cosa es quedarme en la frustración. Yo puedo amanecer un día o poder tener un momento que me frustró algo, pero eso no puede cambiar mi vida ni mi entorno. Pero cuando yo me encuentro viviendo en un estado ya de frustración, donde ya todo pasa a ser negativo, donde ya todo empieza a no tener, ¿no es cierto?, solución, es ahí donde nos lastimamos y lastimamos al entorno. Eso veíamos un poquito también la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Tenés algo para comentar en cuanto a esto, Ivy? ¿Alguna experiencia que hayas vivido? No, mientras hablaba Mica, recordaba que en mi trabajo es algo cotidiano, ¿no? Frustrarnos. Nos podemos organizar nuestro día desde que llega, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para tal hora terminar, y nos termina saliendo todo. En realidad, todos los días nos frustramos, pero no nos quedamos con eso. Al otro día volvemos con una actitud diferente, bueno, buscándole la vuelta, quedándonos con esa situación. Para nosotros, porque tiene que ver con tomar el control de la situación. Querer tener el control. Te frustrás y perdiste el control de todo, se desbandó todo, entonces ahí donde viene todo lo que dice Mica, ¿no? De la ira, el enojo, de bueno, todas estas cosas que uno vive. Pero lo más cotidiano que te puedo decir es esto. En mi trabajo todos los días nos organizamos y nos va siempre para... Es muy, muy rara la vez que lo podemos hacer que eso coincida, claro. Pero por lo general va todo al revés. O sea, terminamos como nunca podemos hacer que se alinee todo. Claro, claro. Bueno, esto le pasaba a Marta y a María. Ellas tenían en su plan, estaba, bueno, listo, llamamos a nuestro amigo, el que sana a todos, va a sanar a nuestro hermano. Es así. Ellas tenían todo el plan perfecto. O sea, sabía que su amigo hacía sanidades, que hacía milagros. Listo, lo llamamos y listo. El tema es que se salió del lugar. El tema es que Dios no actúa cuando nosotros queremos. Dios actúa en el momento oportuno, en el momento justo, ideal, ¿no es cierto? Ahora, ellos esperaban que llegara tal día. Y él terminó llegando 2 días después, ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro, decía, ¿no? Entonces, wow, llegó tarde. Y esto de llegar tarde y esto de ver que su hermano había muerto, a ellas les cayó muy mal y se frustraron. Sintieron que todo tenía que ver con la culpa de. Una de las cosas que habíamos visto la semana pasada, que muchas veces cuando estamos frustradas, echamos la culpa ¿no es cierto?, a otros. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con lo que hacemos, sino que
empezamos a culpar a otros por nuestra frustración, por nuestro dolor, por esto no tener el control o no poder hacer algo. Esto de la impotencia, de no poder cambiar la situación, es lo que nos genera esta frustración, ¿no es cierto? Así que vamos a adentrarnos un poquito en eso. Una de las cosas que... Esta historia está para aquellos que todavía no estuvieron por ahí el miércoles pasado, está en San Juan 11, ¿sí? Ahí está la historia de Lázaro, ¿sí? De Marta y de María. Y vamos ahí al versículo donde ellos se encuentran con Jesús. Dice que Jesús llegó tarde, ¿no? Pero yo me ponía a pensar que llegó, era el amigo, llegó. Creo que uno le podría haber dicho, oh, qué bueno, llegaste, se nos fue, ¿no? Y el abrazo, era el amigo. Pero lo único que había en su corazón, ¿sí? Y dice que ellas dijeron en el 21, versículo 21, cuando Marta se encontró con Jesús, le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿sí? Como de la abundancia del corazón muchas veces habla la boca, dice su palabra, ¿no es cierto? Y cómo en ese hablar, en esa frase que hicieron, ¿no es cierto?, que hizo Marta, y después vamos a verlo en otro capítulo cuando se encuentran con María, que tuvo la misma actitud, ¿sí? Cómo había una actitud de juicio, de enojo, de crítica, porque no había llegado, ¿no es cierto? Una situación, uno se pone en el lugar de ellas y claro, veía la situación y uno parece justificar lo que ellos sentían, ¿no? ¿Qué te parece la charla, Nati? Tenés que habilitar el micrófono, ¿sí? ¿Ah? A ver si habilito acá. Hola, ¿ahora? ¿Ahí? ¿Ahora? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué te parece esta charla en cuanto a... ¿Puedes escuchar, Nati? ¿Puedes escuchar, Nati? No escucha, Nati. Bueno, vamos con Cari entonces. Sí, la verdad que viendo, analizando y escuchando un poco lo que la chica contaba, ¿no? ¿Quién está a salvo de esto, no? ¿Hay alguno que puede decir, a mí nunca me va a pasar eso o nunca me pasó? Creo que es algo que vivimos todo el tiempo, el hecho de frustrarnos. Pero como vos marcabas recién, ¿no? Es el que hacemos con eso, ¿no? Y ahí podemos ver lo que hizo Marta y María, con lo que hicieron ellas con su frustración, ¿no? La volcaron y la echaron en contra de la persona. Y eso creo que es lo que hacemos muchas veces. Nosotros muchas veces hacemos eso, nos frustramos nosotros y termina pagando el plato roto el compañero, el que está al lado, llámese hijo, amigo, hermano o qué sé yo. El que está al lado es el que paga los platos rotos. Y muchas veces no nos sentamos a analizar si estamos frustradas o qué nos está pasando. Yo creo que ellas creían que estaban actuando con justicia porque él era su amigo, como vos dijiste. Pero ahí vemos que muchas veces se nos nubla la mirada cuando estamos frustradas. Y no cuidamos el corazón del otro, que es lo que resaltamos acá en esta historia, ¿no? Que no pensaron en cómo se sentiría él. Así es, así es. Me gusta lo que dijiste porque es real, uno se centra en lo que está sintiendo y no importa los demás, ¿no es cierto? Tendemos justamente bueno, me tienen que entender, ¿no es cierto? Yo digo lo que siento, actúo como me estoy sintiendo, pero los demás ven esa frustración. A veces creemos que la estamos dominando, que estamos trabajando, pero en nuestra actitudes muestran, ¿no es cierto?, que estamos frustradas por una u otra cosa. Pero decías algo importante, Karina, que es que no nos analizamos. No nos analizamos, no nos ponemos a meditar cómo venimos pensando o venimos actuando, ¿sí? Todo de acuerdo a lo que yo estoy pensando, a mis pensamientos, es lo que yo actúo, ¿no? Decíamos. Ahora, si estamos pensando de una manera, ¿no es cierto?, no positiva, una manera negativa, con frustración, obviamente que mis actitudes van a hablar de esto, van a mostrar esto, ¿no es cierto? Y lo importante entonces de hoy comprender
o poder analizarnos, ¿sí? En qué grado de frustración estoy. Porque decíamos, podemos frustrarnos con cosas pequeñas que pasan, que es por el momento, que no van a cambiar nuestro día, ¿sí? Que es el momento, ¿no? Pero hay cosas que son cosas que vienen ya de tiempo, como por ejemplo un problema económico, donde no hay resultados, donde no se consigue un trabajo, donde no hay puertas de trabajo, donde no puedo conseguir el sustento que necesito, la ropa que necesito, ¿no? En cuanto a la salud. Bueno, hay áreas, ¿sí? En las cuales no podemos negar también que son momentos de tormentas, ¿no es cierto? Momentos donde son muy difíciles de vivirla, pero que al ser crónico, al que se estire el tiempo, donde pase tiempo, uno entra en un estado ya de frustración, donde uno ya queda, ¿no? Está en un estado de frustración. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Porque una cosa es controlarlo, poder dominar, pero una cosa es cuando ya la frustración te domina, ¿sí? Entonces, cambia todo. Vamos a ir saludando a las chicas que están del otro lado, mirando. Ahí está Sabrina, Eli Fraga, Juana, qué lindo. A ver, ¿qué más? A Katia. Vamos, qué lindo. Hola. Bueno, besitos a todos, compartan, ya está para compartir ya el programa que estamos en vivo, ¿sí? Así que, un tema, ¿no es cierto? Si nos ponemos en el lugar de Marta y María, decimos, wow, se justifica que esté así, ¿no? O sea, murió el hermano, ¿no? Murió, ellas tenían toda la expectativa en su amigo y no resultó, ¿sí? ¿Sabés que, sí. ¿sabés que en estos días, ¿no? Leía con respecto a esto, ¿no? Bueno, y anoté 4 puntos que me llamaron la atención con respecto a esto, con respecto a la frustración. La frustración es algo que se siembra, o sea, se sembró en nosotros el momento en que nos frustramos. Es algo que se alimenta, porque si yo no trabajo en eso, voy alimentando mi frustración, quedándome en ese estado. Pero a su vez, callamos esa ver, nadie anda por la vida diciendo o pone un estado, hoy estoy frustrado. Exacto. Por lo tanto, sentimos vergüenza de estar en esa condición. Wow. Entonces, fueron 4 puntos que durante la semana los estuve trabajando y viendo, ¿no? Que podemos caer fácilmente, o sea, se puede sembrar fácilmente en nosotros, así sea con algo pequeño. Yo ponía este ejemplo de mi trabajo, que nos pasa todos los días, pero yo ya puedo ir con una actitud de frustración a mi trabajo. Entonces, ya voy alimentando mi frustración, eso se sembró, voy alimentando mi frustración, y lo que voy a hacer, pues siento vergüenza y me callo. Entonces, todo eso sigue trabajando, sigue generando en mí más frustración, aún más. No sé qué opinan ustedes, chicas. Wow, sí, a veces creo que no somos conscientes, ¿no? De todo lo que puede llegar a generar la frustración en nuestra vida y cómo afecta a nuestro entorno también, qué sé yo. Se nos cortó un poquito, no sé si salió en el vivo, ¿sí? Pero estabas hablando, Ivana, de estos 4 puntos y son súper importantísimos porque es real, ¿no es cierto? El hecho de cómo comenzás el día. Si ya comenzaste frustrada y ya está, lo vas a vivir de esta manera. Importantísimo lo que decías. Estabas hablando, Mica, no te escuché. Sí, porque Ivy nos preguntaba qué pensábamos de los puntos, y yo le digo que a veces no somos conscientes de que ya nos predisponemos, ¿no? A estar frustrados durante todo el día. ¿Por qué? Porque a veces ya nos dormimos frustradas. En mi caso, que no, a veces no llega a afectar todo mi día, ¿no? Pero al ser tan meticulosa o excesivamente querer tener el control de las cosas, a veces me lleva hasta dormirme así y al otro día despertarme así y rechipear. A veces no te das cuenta y no te rechipeas y volvés a vivir un día. Es como volver a vivir el mismo día todos los días. Y me pasó un tiempo donde cuando estaba trabajando en un lugar donde yo no me sentía bien, donde sentía que todo el tiempo me menospreciaban, o sea, yo ya iba frustrada, por más de que iba a dar lo mejor, mi actitud por momentos era una actitud enojona y demasiado demandante, entonces no nos damos cuenta y cuando no nos rechipeamos, ¿no? En la presencia de Dios y recordamos quiénes somos, porque creo que la frustración nos lleva muchas veces a olvidar quiénes somos, entonces dejamos cosas de nuestra identidad guardadas en un cajón. Y salen a flote cosas que no tendrían que estar en nuestra identidad como hijas de Dios, ¿no?
exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, no podemos negar, verdaderamente no podemos negar de que, así como hasta el día de hoy que hablamos de la frustración, muchas veces nos frustramos, no podemos negar que pueda llegar a pasar. El tema es cómo lo trabajamos y como decía Ivana, con eso uno de los puntos, es el no trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Es necesario que podamos empezar desde hoy, que Dios nos habla con esto, al poder comprender que primeramente tenemos que reflexionar y si estamos en una situación como esta de frustración, el saber cómo trabajar esta frustración, ¿sí? Esto es lo que vamos a tocar un poquito hoy. Pero antes de seguir, me ponía a pensar en situaciones que son de mucho tiempo. Por ejemplo, en la palabra vamos a encontrar a la mujer de flujo de sangre, ¿sí? Que dice que estuvo, en algunos lugares dice 18, en otros lugares dice 12 años, pero en sí, 12 años ya son suficientes como para sentirse frustrada, ¿no? En la situación que ella vivía, ¿no es cierto? En aquel tiempo, encima, la mujer que estaba con el periodo tenía que apartarse, era como no buen vista, entonces, de repente, son 12 años, dice, que ella estuvo yendo por todos los médicos, gastando toda su fortuna, haciendo todo para poder sanar y no encontraba solución. ¿Se imaginan 12 años? 12 años con esta situación fuerte. Podemos ver allá cuando hablan en Bethesda, donde estaban los 5 pórticos ahí en esa fuente y que cada tanto llegaba un ángel, ¿se acuerdan esa palabra? Ahí también estaba uno que estaba ahí enfermo y dice que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, yo me imagino que 38 veces cada tanto veía que venía, ¿no? El ángel ponía el dedo para poder ser sano aquel que iba, pero se le adelantaban, ¿no es cierto? ¿Puede estar frustrado esta persona? ¿Qué dicen? ¿Habrá estado frustrado ese hombre? No es para menos. ¿Qué decís, Mica? No es para menos, creo que no es para menos, ¿no? 38 años en la misma condición, con todo lo que conlleva, ¿no? Ser una persona, ya convengamos que el hombre se frustraba porque él tampoco estaba haciendo nada en su condición, ¿no? No es que pasaron 38 años y no es que él día a día se iba acercando a la fuente para decir. Exacto. Oh, se cortó. Recibo mi milagro. Ahí está. Claro, claro, sí. Por eso buscaba estos 2 ejemplos, ¿sí? Porque veíamos cómo cotidianamente podemos vivir cosas que nos gusten, pero también están estas situaciones que son fuertes. Marta y María no estaban frustradas por cualquier cosa, era su hermano el que había muerto. Ellas lo tenían ya 4 días ahí en el sepulcro, ya lo habían enterrado, ya, o sea, no era una cosita simple de que muchas veces nos frustramos, ¿no? Son cosas fuertes, como esta, ¿no? La mujer de flujo de sangre, 12 años, este hombre, 38, y hay situaciones, y sé que hay mujeres del otro lado que están viviendo situaciones fuertes por ahí en su matrimonio, que vengan años tras años, ¿sí? Viviendo la misma situación, no encontrando el arreglo para esta situación que están viviendo económicamente, frustración. Hablamos de la frustración y hablamos de ese tiempo que se prolonga y donde no encuentro yo, ¿sí? Yo, la persona frustrada, la respuesta de parte de Dios. No veo la mano de Dios haciendo algo, ¿no? Siento como que estaba llegando tarde, siento como que ya llegó tarde, ¿sí? Eso es lo que le decían ella a Jesús. Llegaste tarde, está bien, llegó, pero llegó tarde. El tema es que Jesús tenía todo un plan, él sabía lo que Dios iba a hacer. De hecho, cuando decidió salir para este lado, para el lugar de donde estaban sus amigos, dice que él habló a los discípulos que estaban con él y le dijo, vamos, porque tengo que despertar a mi amigo porque no está muerto. O sea, él estaba durmiendo. ¿Sí? Él sabía lo que él iba a hacer, él tenía todo el plan. El tema es que cuando estamos frustradas, no nos perdemos de vista quién es nuestro Dios y que Él tiene el plan y que Él tiene la solución para el problema que tenemos. ¿Sí? ¿Qué tenés para decirme, Karen, en cuanto a esto? Sí, como decías vos, cuando uno está frustrado pierde de vista
pierde de vista y deja de mirar hacia adentro, es como que se vuelve uno para hacia adentro, ¿no? Hacia poder solucionar lo que a uno le está pasando, y se vuelve, digamos, de alguna forma se retrae hacia uno mismo. Sí, me impactaba lo que decía Ivana, ¿no? De que se alimenta, la frustración se alimenta, ¿no? Y pasa eso, de que podemos estar muchos años en una situación retroalimentando la frustración, pero sin encontrar ninguna sin encontrar ninguna salida. En lo personal, sí me hace recordar mucho la situación en la que me encontraba antes de llegar a Cristo. Cuando yo llegué tenía 30 años y estaba con un matrimonio destruido, y la verdad yo no encontraba salida en mi matrimonio. La única solución que veía yo era que nos separemos y que la relación se terminara. No veía ninguna otra salida. Y era así, día tras día, vivir con esa frustración y retroalimentando esa frustración por muchos años. Así es, así es. Está bueno lo que decías, porque creo que cada una de las que llegamos al Señor hemos comprendido que hemos vivido una vida no bastante frustrada y que ha cambiado nuestra vida, ¿sí? Pero tampoco tenemos que reconocer que aún en el camino del Señor, aún conociendo a Dios, ¿sí? Entramos en esta situación, ¿no es cierto? Hay situaciones que nos toca por vivir, ¿sí? Que tal vez excede, ¿no? nuestro sentido, nuestras emociones, excede porque es pesado la carga, porque tal vez no llevaste esa carga al Señor y entonces terminaste, ¿no es cierto?, soportando, porque dice su palabra que Él no pone una carga que no podamos llevar, ¿sí? Me parece que se tildó nuestra pastora. Y bueno, estábamos hablando de esto, ¿no? De que Dios no pone carga más pesada de la que podemos soportar. Una carga más, una carga. ¿Se escucha un audio? Seguimos en vivo, así que, ¿qué les parece si... Nati, ¿vos qué pensás con respecto a esto? Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí me escuchan. Y la frustración es algo que es continuo en nosotros. Nos frustramos todos los días porque tendemos a, por lo menos en mi personalidad, tendemos a no dejar el control. Eso es lo más difícil, ceder el control. Parte de la frustración viene por eso, porque no queremos ceder el control. En una de casa, por ejemplo, si sos obsesiva con la limpieza, es como que si alguien limpia y no limpia como a vos te gusta, es como que quedamos ahí. No, está todo mal hecho, ¿entendés? Está todo mal hecho porque nadie limpió como a mí me gusta que limpiaran. Es como que vos tenés el 1, 2, 3 para la limpieza y no pasa, ¿no? Pasa todos los días, no solo con eso, pasa también con el matrimonio, pasa con los hijos, a veces explicamos 50.000 veces las cosas y no lo capta. No lo capto y no lo capta, ¿entendés? De como decir, si yo te lo expliqué un montón de veces, busqué todas las maneras, porque tenemos esto de que buscamos todas las maneras para que el otro no se irrite, para que el otro no se ofenda, para que el otro no pase por una mala situación y sin embargo no lo entiende. Creo que esa es la parte que por lo menos a mí me frustra, el que el otro no lo entienda. Si estoy poniendo todo en mí para que lo entiendas, si vos no lo entendés, como que yo me frustro peor, ¿me entendés? Como que ya me pongo de mal humor. Me pasa esto en cuanto a la frustración, porque busco todo de mí para que la explicación quede clara, ¿entendés? Si vos me decís, no entiendo, es como, me está tomando el pelo, ¿entendés? Como que me enoja eso también. ¿Se entendió? Sí, creo que nos pasa a todas. Nati me hizo acordar
recién estaba, bueno, antes de que empecemos, yo ni necesitaba una plata en estos días. Le dije, te la dejo acá, en este lugar, para que vea, nunca la encontró, o sea, lo que decía Nati me hace acordar esto de que busco todas las formas de explicarte para que lo entiendas, que quede claro, me termina diciendo, ¿y por qué no sos más clara? Entonces yo como, ay, no te puedo creer. Esas cosas de busquemos la manera de decirlo bien, con buena cara, todo, la otra persona no lo entiende, es real, te frustra. Pero nos hablaba, la pastora hablaba de estos ejemplos que estaban de la mujer de flujo de sangre y este hombre que estuvo 38 años esperando poder ser sano. Increíble, tantos años en la misma situación, en la misma condición, que también nos decía Cari, ¿no? Esto de alimentar la frustración, es real. Yo marcaba estos puntos, nos vamos alimentando de la frustración en la que estamos. Una cosa que Mica dice siempre es, nos lamemos las heridas, está ahí lamiéndose las heridas, frustrado y lamiéndose las heridas, ¿no? Volvió nuestra capitana. Bien, los marineros muy bien. ¿Qué tema esto de la frustración? Es algo que convive con nosotros y la cual tenemos que, como decía Natalia, el poder darle más el control al Señor, de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo, el poder considerar al otro también, ¿no es cierto? Porque hablábamos de que nuestro sentir lo hacemos tocar al entorno, ¿no? Porque con nuestras actitudes es como que decía Natalia sobre el tema de la limpieza, y si otro limpia no es lo mismo, ¿no es cierto? Y el no agradecer o el mostrarle que no te está gustando afecta al otro también, ¿no es cierto? Y por ahí nosotros mirando lo que a nosotros nos pasa, no vemos lo que le pasa al otro, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos que mirar un poquito eso. Pero vamos a ir entrándonos un poquito más en cómo hago para poder ir saliendo, ¿no? Yo de esto, cuando yo encuentro me encuentro en situaciones como las que se encontraba Marta y María, o como esta mujer del flujo de sangre, o como el hombre de 38 años en la misma condición, ¿sí? Enfermo. Una de las cosas que hace que Jesús pregunta cuando se encuentra con María ya, y María le vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a hablar de la misma manera, ¿no es cierto? Llena de frustración. Dice que él le preguntó dónde lo pusieron, ¿no? Y una de las cosas que podemos preguntarnos es de esa situación que te frustra, de esta situación que te está frustrando hace años, hace días, semanas, ¿dónde la pusiste? Porque cuando nos frustra algo estamos diciendo de que ya no hay solución, de que ya no hay esperanza de que cambie. Entonces lo dejas a un lado. ¿Dónde lo pusiste? ¿En el baúl de los recuerdos? ¿En el baúl del olvido? ¿En dónde lo pusiste? ¿No? La pregunta es esa. ¿Dónde pusiste esa situación? Tu matrimonio, tu economía, tus sueños, ¿sí? Porque cada una sabe cuál es la situación real. Marta y María tenían su situación real, la que justificaba para ellas su dolor, su frustración, ¿sí? Había muerto su hermano, ¿sí? Ahora, puede que tanto como cada una de ustedes, chicas, o como las que están mirando del otro lado, de paso saludamos, está Mónica Vique, Moni, Jackie Molina, Sol, bien, está Elena, qué lindo, las abrazamos a todas, besitos, gracias por estar ahí compartiendo con nosotras. Pero queremos llegar en este momento ya a entrarnos a que Dios empiece a ministrarnos en cuanto a esto. Ya hemos hablado un poco y hemos visto de que sí, que la frustración forma parte de nosotras muchas veces, ¿sí? Y que hay frustraciones que son temporales porque son en el momento, son cosas que nos molestan, pero hay momentos en donde pareciera que verdaderamente se justifica porque son años de vivir en la misma situación, años de esperar que Dios responda o que me dé la dirección correcta, qué es lo que tengo que hacer. Así que en esa situación estaban ellos. Dice que el Señor le dijo dónde lo pusieron. Y esta es la primera pregunta que quiero llevarte, ¿no?
una de las cosas que se veía antes de esta pregunta era el saber de que ya hacía 4 días, ¿sí? Que él ya estaba muerto, 4 días, ¿sí? Y esa es la primera pregunta que quiero hacer, es el llevarte a reconocer, ¿sí? ¿Hace cuánto que para vos esto ya no tiene solución? ¿Hace cuánto tiempo, ¿sí? Que llevas frustrada, ¿sí? Porque esto es lo primero que tienes que preguntarte, recordar, empezar a hacer un reconto, mirar desde dónde, la raíz, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo? Porque dice que ya él estaba muerto, Lázaro estaba muerto hace 4 días, ¿sí? Y dice que ya de día, que ya tenía olor, ¿sí? Que ya no se podía guardar, ¿no? Decía Silvana que una de las cosas que hacemos es guardarlo, taparlo, ¿sí? Pero vos podés taparlo por un tiempo, pero ya llega un momento donde ya echa olor, donde ya la gente se da cuenta, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, Dios se da cuenta. ¿Qué piensan de este puntito, chicas? ¿Es fácil, Cari, qué decís? ¿Es fácil este puntito, el poder llegar a reconocer que yo para mí ver, ¿no es cierto? Esto no tiene más solución, esto está muerto, ¿sí? Uno lo deja a un lado, ¿sí? Pero ¿es fácil reconocer esto? ¿Qué decís, Cari? No, yo creo que no resulta fácil. Ninguna clase de error, ponerle que llegamos a cometer nosotras, no es fácil reconocerlo. Vamos a dar 1000 vueltas hasta llegar a reconocerlo. Creo que nos vamos a justificar de las maneras posibles para llegar a la conclusión que siempre que la culpa la tiene otro, no uno. Creo que incluso la frustración se puede difuminar, disfrazar, porque a veces puedes estar tan convencida que en realidad la culpable de tu situación es la otra persona, cuando en realidad estás cargando con la frustración vos, pero en realidad cada día, como decía Ivana, no retroalimentar, lo estás alimentando, pero de alguna forma estás echando, estás sacando de vos eso, no estás queriendo reconocer. Realmente creo que esto del autoanálisis y de llevarse a una reflexión y de preguntarme cómo estoy, cómo me siento, de alguna forma se llega cuando ya uno, digamos, está precisamente cuando no encuentra salida, cuando se encuentra frustrado. Exacto. Sí. Porque una de las cosas que tenemos que ver primeramente es que si estamos frustrados, si no reconocemos que estamos frustrados y estamos frustrados, las cosas no van a cambiar. No van a cambiar, porque vos ya vas de esa manera, ¿sí? Viendo esa situación. Y si estás frustrada hace tiempo, mucho más, lo dejas a un lado, ¿sí? Lo ves muerto, ¿qué pasa con los muertos? Se tiene que poner en un lugar, porque ya está, ya murió. Y así somos nosotros. Hay situaciones en las que verdaderamente te sentiste ahorcada, te sentiste que ya te asfixió, que ya no podés más, y llegás al momento en donde decís, ya no hay esperanza de que cambie esto. Esta es la frustración, ¿sí? No hay posibilidad de que Dios haga algo, no hay, porque no veo la solución. Entonces, ¿qué haces? Sentís que murió, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es justamente, ¿cuándo murió? ¿En qué momento? ¿Sí? Reconocer en qué momento, ¿sí? Ahora, la segunda dice que el Señor le dijo, ¿dónde lo pusiste? ¿En dónde pusiste esta situación? Si vos no sabés en qué lugar está esto que te está frustrando, vos no vas a saber desde dónde arrancar, ¿sí? Si tiene que ver con tu matrimonio, bueno, ¿desde dónde? ¿En qué situación? ¿Qué situación de tu matrimonio es la que verdaderamente es todo tu matrimonio? Porque a veces nos sentimos frustrados porque también la frustración nos lleva a exagerar las cosas, al ver tan negativas las cosas, que uno dice, wow, es todo. Y en realidad por ahí tiene que ver con un área de tu matrimonio que tenés que trabajar. Y no todo tu matrimonio, ¿sí? Esto me hace recordar un poquito que hay una historia donde el profeta le dice a la viuda, ¿qué tenés en tu casa? Y la viuda le dijo, nada, no tengo nada. Pero cuando empezó a revisar en su mente, dijo, sí, tengo un poquito de aceite, ¿sí? Entonces necesitamos saber bien qué es lo que tenemos, porque desde ahí es donde Dios va a poder obrar, desde ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Si yo digo que está todo mal en mi matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, es algo grande y obviamente te está frustrando,
¿sí? Te puede justificar. Pero si vos mirás bien, por ahí es un área del matrimonio que está mal, que hay que trabajar. O es un área de vos en lo que sos como mujer, o en tu economía. Tal vez no es que no hay plata, no hay entrada, sino que tal vez no sabes administrar. Entonces hay que trabajar esa área. Entonces la idea es, una es reconocer. Primero es reconocer si estoy frustrada, ¿sí? Decíamos que no es tan fácil, ¿no? Poder reconocerlo. Pero también después saber en dónde lo puse a eso, ¿no? En qué lugar quedó, ¿sí? Quedó en el pasado, quedó en ese baúl de los recuerdos, el baúl del olvido. ¿Lo voy a dejar ahí o voy a ver dónde está, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿dónde lo pusiste? ¿Sí? ¿Dónde está eso? ¿Seguís soñando con esto o no? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? Porque es ahí donde te va a mandar el Señor a trabajar, ¿sí? Si estás frustrada por algo y por un área de tu vida, es ahí donde te va a mandar Dios a trabajar, no en otro lugar. Es ahí donde vos dejaste, en donde vos lo dejaste, aquello que vos pensaste que ya no daba más, o que ya no había solución. ¿Qué pensás, Mica, de este punto? De saber dónde está la situación. ¿Dónde comenzó? ¿Con qué comenzó? Sí, yo me siento muy identificada porque este es un tiempo donde Dios me está llevando a analizarme. Hay un área a que hacía mucho tiempo me sentía frustrada, pero no lo detectaba como frustración, era como, bueno, sí, creo que uno a veces dice, no, me resigné o ya lo dejé. En algún momento, y encima utilizamos la palabra ya, Dios se va a hacer cargo de eso. Y nunca trabajamos, nunca indagamos, nunca vamos más a lo profundo. Creo que este es un tiempo donde Dios me está llevando a mí a analizarme en un montón de áreas. Y sí, no es fácil. Es más fácil echarle la culpa a Dios diciendo, bueno, pero Dios sabe por qué permite las cosas. ¿Por qué me siento así? ¿O por qué pasó esto? ¿O por qué...? ¿No? Y le echamos la culpa no solamente a Dios, sino a las personas, a las cosas, y uno nunca se hace cargo, es lo más fácil. ¿No? Y actuamos y no significa que dejas en este caso, ¿no? Marta y María no dejaron de amar a Jesús, sino que les importó más su dolor, su condición, que lo que podían llegar a generar en otros. Y creo que a veces cuando estamos frustrados no somos conscientes de cuánto daño podemos hacer al entorno, capaz de esa gente que sí estuvo en el momento o haciéndose cargo aún de la situación y vos decís, no, pero sigo estando sola, y no. Lo vemos todo negativo y nos volvemos recontra exageradas, así que es como, es cierto, es verdad. En todo, siempre mi problema es más grande que el del otro. Nos volvemos, creo que hasta egoístas cuando la frustración nos rebasa, ¿no? Cuando dejamos que la frustración tome control de nuestras emociones, se puede generar un súper archimega caos en todo, en nuestro entorno y en nosotros también. Es real, es lo que decíamos el otro día, Mica, en cuanto a que si dejamos o nos dejamos estar dentro de esta frustración, ¿sí? Se van anidando, se van agarrando la mano muchos sentimientos que son negativos, que son para lastimar nuestra alma, son enemigos del alma. Eso es lo que tenemos que comprender. Por eso es que tenemos que trabajar esto, usar el dominio propio, ¿sí? Y si esto me está doliendo, por eso decíamos lo importante es que primeramente acercarse a Dios, ¿sí? Para hablar de mi tema, pero también tener gente con la cual yo puedo hablar, ¿sí? Dice su palabra, hay de aquel que esté solo, ¿sí? Y caiga y no haya quien lo levante. Ahora, necesitamos de personas a las cuales yo puedo decir, che, estoy frustrada en esta situación, que me ayude a orar, que me ayude a mirar el panorama de una manera diferente. Porque ellas lo que único que veían era que su hermano estaba muerto y que ya estaba en ese sepulcro, ya lo habían puesto allá, y ya no había nada que hacer. Ellos se perdieron de vista que tenían a su amigo, que hacía milagros. No pensaron que podía hacer algo el Señor, que tenía algo para hacer. ¿No? Lo único que dijeron era mirar la situación, mirar la realidad que estaban viviendo. Y la verdad que la realidad de muchas mujeres que están viendo hoy el programa o que van a verla después, seguramente se encuentran como esta mujer del flujo de sangre de 12 años o el hombre que estaba ahí en el estanque, 38 años. Por ahí son cosas que realmente la han llevado a estar en este estadio, ¿sí? Ya de frustración, pero que necesitamos ayudarla y tenemos que ayudarnos a salir de esta frustración. ¿Cuál es la manera? Acercarme a Dios, hablar de mi situación,
acercarme a alguien a poder hablar, ¿sí? Ahora, cuando yo me acerco, lo que Dios me pide primeramente es que yo reconozca. Si yo no reconozco que me siento frustrada, que estoy frustrada, que yo no veo desde qué momento, ¿sí? Porque ahora en este tiempo, como decía Ivana, esto se va alimentando. ¿Sí? Yo puedo decir hoy estoy frustrada, pero ¿desde cuándo? Dios dice. ¿Desde cuándo te frustraste? ¿Qué fue lo que te llevó a frustrarte? Es eso, es ir al pasado y volver a mirar hacia dónde, qué fue lo que verdaderamente te frustró, ¿sí? Entonces necesitamos saber eso, saber desde dónde comenzar nuevamente, ¿no es cierto? Porque nosotros ya de por sí lo dejamos, porque pensamos que ya no había solución a eso. O lo estamos dejando, por ahí estás en este tiempo en donde todavía no lo dejaste, pero lo estás pensando dejar porque pensás que ya no hay más para hacer. Pero en esta tarde vamos a poder comprender por medio de la palabra de que tenemos un Dios, ¿sí? De imposibles y que con Él podemos salir de la frustración, ¿sí? Una de las cosas que después dijo el Señor es quitan la piedra, ¿no? Quiten la piedra, dijo, ¿no? Y la piedra se ponía porque obviamente era como cerrar, ¿sí? Y tapar aquello que ya estaba muerto, aquello que ya no había solución para hacer. Y muchas veces hacemos esto, ¿no? Dejar de soñar, dejar de pensar o dejar aún de orar por esa situación, ¿sí? Ahora, dice que el otro punto es entonces es ponernos a trabajar. Una vez que yo reconozco, una vez que yo sé qué fue lo que ahí mismo Dios me manda a que yo trabaje. Porque tengo que hacer una parte yo, tiene que ver conmigo, ¿sí? Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, lo que es imposible. Pero yo necesito trabajar en esto, ¿sí? Fue fácil para mí tal vez dejarlo en ese lugar y decir, bueno, ya está, no va más, porque me cansé, porque no hago más, ¿sí? Porque no quiero, no tengo más fuerza, porque no tengo más esperanza, porque creo que no va a solucionar. Muchas veces miramos la situación que nos toca vivir de esta manera, ¿sí? Pero una de las cosas que el Señor nos dice en esta tarde es que es momento de quitar la piedra. Es momento de trabajar nuevamente, ¿sí? Que todavía hay solución. Que cuando vos pensaste que ya no se podía hacer más, que Dios tiene planes diferentes, que Dios tiene pensamientos diferentes a los que vos estás teniendo. ¿Qué pensás de esto, Ivy? Uy, estoy como media perdida, por momentos se desconectó varias veces. Fui escuchando un poco y leía, ¿no? También los mensajes. Juana, uno de los mensajes que decía Juana era de frustrarse, ¿no? En este tiempo de su enfermedad, lo que la frustra. Wow. Y me hacía acordar a Pablo, ¿no? Mientras leía ese mensaje se me vino esto de Pablo. 3 veces él fue a la presencia de Dios y en paralelo a estas mujeres, ¿no? 3 veces lo mandaron a llamar al Señor, ellas frustradas, y no significaba que Pablo no se sintiera frustrado. La respuesta que tuvo de parte de Dios fue: bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en esa debilidad. Entonces, lo podría llevar a ese momento de Marta y María, ¿no? Bástate, espera en mí, que mi poder se va a ver en la vida de Lázaro. Wow. Entonces, podemos vivir con situaciones que nos frustran, o ponía este ejemplo de Pablo, podemos estar en esa condición, no sé cuántas veces podemos ir a su presencia, cuántas veces pudimos haber golpeado, y su respuesta quizás es esa: bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero la frustración, Pablo no vivía frustrado, sabía cuál era su propósito, sabía lo que tenía que hacer. O sea, su frustración o lo que lo podía frustrar no lo llevaba a apartarse ni a correrse del propósito. Era el poder de Dios el que lo sostenía, y creo que ese es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Podemos estar, o podemos, decíamos esto de alimentar nuestra frustración. ¿Qué tal si dejamos de alimentar nuestra frustración? ¿Qué tal si tenemos una actitud diferente hacia esa frustración y comenzamos a dar pasos firmes creyendo cuál es el propósito para el cual fuimos llamadas? Que es totalmente importante, ¿no? Creo que es lo importante en esto. Pablo fue 3 veces a la presencia de Dios y el Señor le dio esa respuesta. ¿Pudo haber estado frustrado? Sí, pero no dejó que la frustración sea lo que lo domine.
tuvo una actitud diferente y lo podemos ver, escribió casi todo el Nuevo Testamento, entonces podemos ver que esa situación no fue lo que lo direccionó. Así es. Hermosa palabra, muy lindo lo que compartís. La verdad que Dios creo que está ministrando muchísimo. Como decías, Pablo podía haberse frustrado en esa situación, aceptó la soberanía de Dios, porque una de las cosas que tenemos que aceptar es la soberanía de Dios, es lo que Dios quiere con nosotros, lo que Dios ya planeó. Dice que nada de lo que Él se determinó a hacer en nuestras vidas lo va a cambiar. Así que ninguna situación difícil que para vos pueda ser frustrante va a cambiar lo que Él ya tiene determinado para nosotros. Entonces, qué bueno el poder aceptar la voluntad de Dios. Y veíamos a Pablo, como decías, Ivana, no estaba frustrado, más allá de lo que él podía sentir, lo que él expresaba era que teníamos que gozarnos en su presencia, gozarnos y otra vez gozarnos, decía su palabra, siempre con sentir de que uno tenía que ir para adelante, ¿no? Y con buena actitud. Así que qué bueno que podemos mirar ese punto. Tiene que ver con el trabajo de cada día. Uno de los puntos y el último que teníamos que ver era esto, ¿no? El que volvíamos a trabajar, quitar la piedra. Ellos tenían que hacer lo que habían hecho antes, ¿no? Habían puesto algo, tenían que sacarlo, tenían que trabajar. Creo que lo que Dios quiere es que volvamos. Una de las cosas que decíamos que la frustración traía de mano era el desánimo. Y el desánimo es perder las fuerzas de hacer algo. Uno no tiene ganas ya de volver a hacerlo. ¿Se acuerdan aquellos hombres como Pedro y que estaban en el mar y estuvieron toda la noche y no pescaron nada? Que se encontraban lavando las redes ahí sin fuerza, sin nada, y cuando vino el Señor le dijo, vamos de vuelta, tírenla allá, y ellos obviamente pasaban toda la noche, ¿no? Ya estaba la frustración, estaba el desánimo, pero ahí vino el Señor de vuelta a alentarlos, vamos, a trabajar, vamos. Y se vino la pesca milagrosa. Lo que quiero decir en esta tarde es que si nos ponemos a trabajar, seguro que va a haber frutos, ¿sí? No importa cuán pequeña sea, ¿sí? Esa acción que hagamos, siempre va a traer frutos, siempre, ¿sí? Así que al principio por ahí va a ser difícil volver a comenzar a trabajar, volver a quitar la piedra, pero si uno no quita la piedra no puede haber resurrección, ¿sí? Si uno quiere que Dios resucite aquellos sueños perdidos, aquellos sueños que están muertos, aquellos sueños abandonados, ese matrimonio que vos querés que sea el que está soñando, bueno, bien, se puede, pero hay que trabajar, ¿sí? Hay un tiempo en donde tenemos que trabajar. Hay una frase que me encantó, dice, Dios se mueve con los que se mueven, no con aquellos que solo tienen la intención, ¿sí? Dios se mueve con los que se mueven, no con aquellos que solo tienen la intención de moverse, ¿sí? Así que es un buen tiempo donde podemos reconocer a Dios, remirar un poco dónde estamos, qué es lo que realmente tengo que trabajar y empezar a trabajar, volver a trabajar, ¿sí? Cambio de actitud. Esto no quiere decir que no vamos a sentirnos frustradas, no quiere decir que vamos a pasar por momentos de estos sentimientos, pero el tema es que tenemos que trabajarlo, ¿sí? No tenemos que dejar que eso anide en nosotros, ¿sí? Se puede salir de la frustración, se puede dejar que Dios nos ministre y pueda fortalecernos y darnos nuevas fuerzas para volver a intentarlo, ¿sí? Dios siempre nos va a dar un nuevo mover, para un nuevo impulso para volver a trabajar sobre eso que tal vez pensamos que ya no dábamos más, ¿sí? Nati, ¿querés decir algo sobre esto que estamos hablando? No puedo. A ver. Ahí está Nati. ¿Me escuchás? ¿Ahí me conectaste? Sí. Hola. Sí. Bueno, yo quería dar una palabra, que en realidad tengo dos palabras, pero hay una que acabas de decir vos recién, que está en Lucas 5, 4 y 5, ¿no? Que dice, cuando terminó de hablar, le dijo Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red.
¿no? Esta era una palabra que hoy leía, y decía, boga mar adentro. O sea, tenemos que detectar eso que está, y no va a ser si no entramos a lo profundo, ¿verdad? Y otra cosa era, echaré la red en tu nombre, lo importante de la palabra de Dios, ¿no? Que es necesario para poder salir, porque una de las cosas que hace la frustración es traer queja, es lo que hizo Simón, se quejó, pero Señor, toda la noche estuvimos pescando, y sin embargo Dios le dijo, boga mar adentro, Jesús le dijo, boga mar adentro, y Simón dijo, bueno, en tu nombre voy y echo de nuevo. O sea, esa era una palabra que hoy estaba leyendo, y en cuanto a la frustración, creo que hay cosas que nos frustran más y que tenemos que trabajar, y a veces no entendemos eso de lo que tenemos que trabajar. Creemos que todo va a caer del cielo, ¿no? Como que todo lo vamos a tener gratis, ¿no? Y en realidad hay que trabajarlo. Yo lo puedo decir desde mi matrimonio, ¿no? Dios, cuando yo conozco a Dios, Dios me dice que voy a tener un matrimonio ejemplar, ¿no? Y tuve que trabajar. Yo hasta ese momento lo único que hacía era echarle la culpa a mi marido. Él era el problema, él era el loco, él era la mala persona, él era todo, ¿no? Hasta ese momento. Pero Dios me hizo ver que en mucho tiempo de oración, mucho tiempo de frustración en su presencia, y me hizo ver que muchas de las cosas que yo quería nunca las había trabajado, ¿no? Yo quería ver un hombre de Dios y no lo había trabajado. Decía que de él era todo malo y sin embargo tenía muchísimas cosas buenas, ¿verdad? Creo que es importante entender esto, más que nada, que hay que trabajar, que dejar la queja y empezar a trabajar en aquello que queremos tener, porque lo único que cae del cielo es lluvia. Dios no va a ayudar mientras nosotros estemos dispuestos a trabajar, si no es imposible, pero sí nos podemos sostener en su palabra. Y una palabra que a mí me ayudó mucho en cuanto a esto era Proverbios 17:22, que dice que la mejor medicina, ¿verdad? Y cuando nos enfocamos en lo bueno, sea de una persona o sea de lo que nosotros queremos cambiar, está bien, tenemos que cambiar, pero si nos enfocamos en lo bueno, todo va a ser más llevadero. Y si se lo podemos entregar a Dios en esos términos, va a ser mucho más llevadero aún todavía. Porque yo puedo decir, sí, ese hombre malo, como qué sé yo, por decir algo, pero si yo le digo, Señor, amo a mi esposo, pero no me gusta esta actitud que tiene. ¿Se entiende? Lo reflejo en el matrimonio porque creo que es lo más fácil para explicar, ¿no? No es lo mismo decir que es un mal esposo que decir es un excelente hombre, un buen esposo, pero tiene esta cosa que a mí no me gusta, que me gustaría que la cambie. Y estoy dispuesto a trabajar para que eso suceda, ¿no? Porque también es esta parte que tenemos que trabajar para que eso suceda. ¿Se escuchó? Exacto. Me encantó. Sí, se escuchó, sonó perfecto todo lo que dijiste, me encantó. Bueno, los versículos increíbles, Dios nos está hablando, nos está ministrando. Creo que es un tiempo para nosotras y Dios lo está haciendo.